El turno nocturno del almacén siempre había sido el único espacio de silencio en la vida de Julián. Entre cajas, montacargas y el eco lejano de máquinas de refrigeración, encontraba una paz extraña, casi automática. Esa noche, mientras cerraba la puerta del muelle de carga, el destello de un objeto metálico tirado en el suelo del estacionamiento le llamó la atención. Era un pendrive negro, sin marca, sin llavero, sin número de serie. Solo un rasguño en un lateral, como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón antes de dejarlo caer. Julián no solía llevarse nada que encontrara en el trabajo, pero algo en ese pendrive, quizá el silencio del estacionamiento, quizá la sensación de que alguien lo había dejado ahí a propósito, le provocó una inquietud inmediata. Aún así, lo guardó en el bolsillo. No lo abrió hasta las 2 de la madrugada, cuando llegó a su pequeño apartamento y conectó su laptop mientras cenaba en silencio. Al abrir el dispositivo encontró una única carpeta, TG-458. Nada más. Dentro había una colección de archivos con nombres encriptados, extensiones mixtas y fechas que no seguían ningún orden lógico. Lo primero que abrió fue una fotografía borrosa tomada desde lo que parecía ser la ventana de un departamento. A través del vidrio, una mujer, que luego sabría era Teresa G., miraba con nerviosismo hacia la calle, como si escuchara pasos. Luego abrió el primer video. Teresa hablaba directamente a la cámara, con respiración acelerada. Decía que llevaba semanas siendo seguida por hombres sin rostro, que no sabía quiénes eran ni qué querían, pero que cada vez que salía a la calle aparecían cerca, detrás de un puesto de periódicos, cruzando la calle al mismo tiempo que ella, parados frente a la entrada de su edificio sin moverse. Siempre distintos, siempre con máscaras, cascos o capuchas que les cubrían la cara. Los videos siguientes eran aún más inquietantes. Grabaciones nocturnas desde su ventana, sombras estáticas bajo la lluvia, una figura que parecía mirar hacia su apartamento sin mover un solo músculo durante 3 horas. Clips donde se escuchaban pasos en el pasillo del edificio, aunque el pasillo estaba vacío. Luego, Julián encontró un fragmento de audio. Teresa lloraba. Decía que había visto algo que no debía, que una furgoneta negra estacionó en plena carretera desierta, entrada la madrugada, y que 2 hombres bajaron con bolsas grandes, selladas, que parecían contener cuerpos, que vio cómo las intercambiaban con otra camioneta del mismo modelo, que grabó parte de eso con su teléfono, y que desde esa noche empezó a ser perseguida. En uno de los últimos videos, la cámara temblaba tanto que apenas se veía nada. Teresa corría, se escuchaban motores, pisadas, gritos. Luego un golpe seco y la pantalla se volvió negra durante varios segundos. Cuando la imagen regresó, solo se veía un par de botas negras acercándose a la cámara. Después, nada. La fecha del archivo coincidía con el día en que oficialmente había sido encontrada muerta, víctima de un supuesto accidente de tránsito. Julián sintió náuseas, pero lo peor no había empezado. Entre los archivos había uno con fecha posterior, una semana después de la muerte de Teresa. Lo abrió. El video mostraba a un niño pequeño, de no más de 7 años. Tenía los ojos rojos de llorar y estaba acorralado contra un muro. Una mano lo sostenía del brazo y lo empujaba hacia una furgoneta negra, idéntica a la que Teresa describió. El niño suplicaba, tartamudeaba un nombre, quizá el de su madre. Y al final, antes de ser empujado dentro, miraba a la cámara como si supiera que alguien lo estaba observando, como si su única esperanza fuera quien estuviera del otro lado. Julián retrocedió en su silla. El archivo se cerró solo. La pantalla se volvió negra por unos segundos, y luego apareció un mensaje en letras blancas. Gracias por verificar el contenido. El transporte está en camino a tu dirección para recoger el paquete 459. La laptop se congeló. El cursor no respondía. El pendrive se calentó tanto que parecía quemar. Julián sintió un golpe de adrenalina. Corrió a la puerta de su apartamento y revisó por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero al otro lado del edificio, en la calle, escuchó un motor encenderse. Un motor lento, pesado, como el de una furgoneta. Desconectó el pendrive, intentó romperlo, pero el plástico parecía más duro de lo normal, como si adentro hubiera algo metálico. Lo tiró por la ventana, pero cayó sin hacer ruido, como si hubiera sido amortiguado. Esa noche no durmió. A las 4:37 de la mañana, el sonido suave de pasos en el pasillo le heló la sangre. Unos pasos lentos.
medidos, deteniéndose justo frente a su puerta. No tocaron, no hablaron, simplemente se quedaron ahí. Cuando finalmente reunió valor para asomarse por la mirilla, no había nadie, solo una sombra larga proyectada por la luz de emergencia. Al día siguiente, Julián no llegó a su turno en el almacén, ni al siguiente, ni a ninguno después. Su apartamento estaba intacto, sin señales de lucha. La laptop estaba abierta sobre la mesa, pero el pendrive no estaba. Tampoco faltaba dinero ni pertenencias, solo él. La policía tomó el caso como una desaparición común. Pero cuando intentaron acceder al pendrive, que un vecino dijo haber visto en el estacionamiento esa mañana, no lograron abrirlo. Ningún laboratorio, ninguna herramienta, ninguna fuerza bruta digital. Parecía vacío, como si nunca hubiera contenido nada. Un agente comentó que el formato del dispositivo recordaba a los pendrives modificados que se usan para intercambios en la Deep Web. Hardware alterado, autoborrado remoto, cifrado que se destruye al manipularlo. Ninguna de las cámaras de seguridad del edificio funcionó esa noche. A las 2:17 de la madrugada, exactamente la hora en que Julián vio el archivo del niño, una furgoneta negra sin placas pasó frente al edificio, se detuvo 5 segundos y se marchó. El caso sigue abierto, pero en los foros más oscuros de la Deep Web, un nuevo archivo empezó a circular 3 días después. Carpeta, TG-459 dentro, un solo video. Un hombre, sentado frente a una cámara con los ojos abiertos y fijos como si lo hubieran obligado a grabar algo que ya sabía cómo iba a terminar. Julián. El video etiquetado como TG-459 comenzaba sin advertencia, igual que todos los archivos anteriores. La imagen temblaba. Parecía grabada con una cámara oculta o con un dispositivo clavado en algún rincón. Julián estaba sentado en una silla metálica, las muñecas apoyadas en su regazo, pero no se veía si estaban atadas. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, como si llevara días sin dormir. El fondo era tan oscuro que no permitía distinguir si estaba en una habitación o en un galpón vacío. Solo un tubo de luz parpadeante colgaba justo encima de él. Durante los primeros 10 segundos, Julián no hablaba. Solo respiraba, rápido, corto, como si cada inhalación le doliera. Entonces una voz masculina fuera de cámara dijo: «Di quién eres». Julián no respondió. Miraba hacia el frente, pero sus ojos estaban vidriosos, como si no supiera bien dónde estaba. La voz insistió: «Di tu nombre, para el registro». Él tragó saliva. «Mi nombre es…». Se interrumpió de golpe como si le hubieran tocado el hombro. Volvió a intentarlo. «Mi nombre es Julián Pérez, yo encontré el archivo, no lo estaba buscando, por favor, yo no sabía lo que era». Un silencio pesado, absoluto. La voz habló de nuevo, esta vez más cerca. «Ya eres parte del registro». Julián empezó a temblar. «Yo no quise abrir nada, fue un accidente. Solo quería saber quién había perdido el pendrive. Pensé que tal vez…». Su respiración se aceleró aún más. Por favor, déjenme ir. No voy a decir nada». La luz sobre su cabeza parpadeó 2 veces. El sonido de un carro metálico deslizándose llenó la habitación. La furgoneta negra. Ese motor bajo y grave que se escuchaba incluso cuando estaba apagada. Julián giró la cabeza hacia la derecha, fuera de cuadro, como si de pronto viera algo que no debía. «No, no», susurró. Un objeto entró en la escena. Una máscara. No una máscara cualquiera. Era la misma que aparecía en los videos en los que perseguían a Teresa. Lisa, sin facciones marcadas, como una cara humana sin ojos ni boca, solo una sugerencia de rasgos. Un hombre se inclinó y sostuvo la máscara frente al rostro de Julián. «Número 459», dijo la voz. «El transporte ha llegado para ti». Julián se echó hacia atrás, la silla crujió bajo su peso. «No, escúchenme, yo no soy parte de esto, yo no vi nada, por favor no, suéltenme». Los gritos se cortaron al instante cuando alguien agarró su cabeza por detrás. La cámara se movió, como si algo hubiera chocado contra ella. Durante un segundo, solo se ve una pared gris. Luego, la imagen regresó. Julián estaba con la máscara puesta. Sus manos seguían en el regazo, pero ahora sus dedos se movían de forma compulsiva, rítmica, como los de alguien que intenta liberarse sin esperanza.
Detrás de él aparecieron dos hombres, completamente cubiertos con ropa negra, sin dejar un solo centímetro de piel visible. La voz volvió a hablar. Registro finalizado. El paquete será trasladado. La silla se inclinó hacia atrás. Julián cayó fuera de cuadro y se escuchó cómo era arrastrado por el suelo. Sus zapatos rozaron contra el cemento, y por última vez su respiración desesperada llenó el audio. Luego, silencio. La cámara quedó apuntando a la pared, grabando un espacio vacío. Durante 5 segundos no ocurrió nada, pero justo antes de que el archivo terminara, un mensaje apareció en pantalla, exactamente igual al que recibió Julián la noche anterior. Gracias por verificar el contenido. El cursor de la computadora se movió solo, abrió un cuadro negro del sistema y escribió, preparando archivo TG460, y entonces el video se cerró. 2 semanas después, en un foro oculto de la Deep Web llamado The Underpass, un administrador publicó un hilo nuevo. Paquete disponible para observadores autorizados. TG460. Registro, masculino, estado, en proceso de traslado. En los comentarios, decenas de usuarios celebraban la llegada del nuevo archivo, como si fuera un espectáculo más. La policía nunca encontró a Julián, nunca recuperó el pendrive, nunca consiguió reproducir nada. Pero en la esquina más oculta de la red, cada vez que alguien inicia sesión con ciertas credenciales, una notificación aparece automáticamente. Bienvenido, el paquete 460 está listo, ¿desea continuar? Y cada vez que alguien responde, sí, un nuevo nombre entra al catálogo. Un catálogo que empezó con Teresa G. y que, según los registros internos, no tiene intención de terminar. Las videollamadas nocturnas comenzaron como un simple hábito para estudiar juntos, una rutina que a veces se extendía más por compañía que por necesidad académica. Marcos, Julián y Tania se conectaban siempre a las 11 de la noche, cada uno desde su cuarto, con audífonos puestos y la familiar sensación de que, aunque estuvieran lejos, compartían un mismo espacio digital donde nada podía salir mal. Aquella noche, sin embargo, la normalidad se quebró desde el momento en que Marcos entró a la llamada. Llegó más tarde de lo habitual, con los ojos inquietos y la respiración entrecortada, como si hubiera corrido. «Tienen que ver esto», dijo sin saludar. «Lo encontré en un foro privado, algo que nadie debería poder ver». Julián rodó los ojos. «¿Otra de tus joyitas de la Deep Web? Ya sabemos cómo terminó lo de la cámara que mira al inframundo». Marcos negó con la cabeza. «No, esto es real. Es un stream secreto. Nivel 5 descifrado, imposible de hackear. Si está allí es porque alguien lo puso a propósito y quiere que lo vean». Pegó un enlace en el chat, una URL sin extensión, sin indicación de protocolo, apenas una cadena de números y símbolos. Tania abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera detenerlos, Julián ya había hecho clic. La pantalla se puso negra por 2 segundos. Luego cargó. Apareció un sótano angosto, húmedo, iluminado apenas por un fluorescente parpadeante. Las paredes eran de cemento viejo, con manchas oscuras, como humedad mezclada con óxido. En el centro había una mujer atada a una silla de metal. La cabeza le colgaba hacia un lado. Parte de su rostro estaba hinchado, la piel violácea por los golpes. Respiraba. Apenas, pero respiraba. Frente a ella, inmóvil, estaba una figura alta, delgada, con un máscara de caballo de plástico amarillento, sucia, con grietas que dejaban ver el material interior. Tenía los brazos caídos a los lados, como un maniquí abandonado. No se movía. No parecía siquiera estar vivo. Tania tragó saliva. Debe ser una actuación, algún tipo de performance, pero había algo en la quietud, en el ambiente podrido del sótano, que hacía imposible pensar eso. La figura finalmente levantó la cabeza. Los tres contuvieron el aliento. Sin mover el cuerpo, giró apenas el cuello, un movimiento demasiado preciso, demasiado mecánico, y habló con una voz distorsionada, como si 2 voces, una grave y otra infantil, se mezclaran. «Marquitos». Marcos se quedó congelado. Nadie lo llamaba así desde que su hermano menor había muerto, hacía 7 años. «Julito». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese apodo solo lo usaba su abuela. «Tani». La figura suspiró como si saboreara el nombre. «Tani, a ti te gustó más cuando lloras, ¿verdad? Como la última vez en junio, a las 3:14 de la madrugada, cuando pensaste que nadie te escuchaba». El silencio en la videollamada se volvió un peso insoportable, denso,
sofocante. ¿Cómo sabe eso?, susurró Tania con la voz quebrada. La figura inclinó la cabeza como un perro curioso. Porque ustedes nunca cierran nada. Nunca desconectan nada. Porque creen que apagar la pantalla es suficiente. Porque creen que su vida no tiene ventanas. El fluorescente parpadeó. La imagen tembló. La mujer atada gimió muy bajito. Marcos se levantó de su silla con el corazón desbocado. Ya estuvo. Cierro la llamada. No seguimos viendo esto. Le dio a la tecla SC. Nada. Intentó cerrar la pestaña. No respondió. Alt más F4. Nada. Tania también intentó cerrar su laptop. La tapa se cerró, pero el audio siguió. La transmisión continuaba, incluso con la pantalla apagada. Julián desconectó el router. La luz se apagó. La señal, no. El stream seguía llegando. No está entrando por internet, dijo con la voz temblorosa. Está entrando por otra cosa. La figura dio un paso hacia la cámara como si estuviera consciente de que los tres la observaban. No deberían haber venido hasta aquí, dijo. Pero ya que están, los espectadores los han visto, les han gustado. Las luces del sótano titilaron con más fuerza. Un contador apareció en la esquina del stream. 4.732 espectadores conectados. Subía. A la 1:48 de la mañana, la transmisión simplemente se cortó. Las pantallas de los tres amigos quedaron en negro, un negro profundo, absoluto. Creyeron que todo había terminado. Nadie habló más. Se fueron a dormir, aunque ninguno realmente durmió. A la mañana siguiente, al encender sus dispositivos, recibieron al mismo tiempo la notificación. Tu transmisión en vivo se procesó correctamente. 4.800 espectadores han disfrutado de tu reacción. Gracias por participar. Marcos sintió un vacío helado en el estómago. ¿Qué transmisión en vivo? Nosotros no. Pero antes de terminar la frase, otra alerta apareció. Era un enlace. El mismo maldito enlace. Pero ahora con un título. Víctima 02. Próximo en vivo, en proceso. Y debajo, una foto. Pequeña, pixeleada. Era Julián, con los ojos vendados, con la misma silla de metal, en el mismo sótano, y la máscara de caballo inclinada suavemente, como saludando. El chat siguió parpadeando un par de segundos más, como si alguien estuviera escribiendo del otro lado. No era un bot. No tenía forma de serlo. Era una ventana emergente incrustada directamente en el sistema operativo, una notificación que no provenía de ninguna aplicación conocida. Cuando Marcos hizo clic, la pantalla se oscureció de inmediato y apareció una interfaz que él reconoció al instante. Un reproductor minimalista, sin barras, sin controles, del mismo estilo que había visto en ciertos foros de la Deep Web. De esos foros que los usuarios más experimentados advertían no visitar jamás, porque no pertenecían a administradores humanos, sino a sistemas vivos, como los llamaban. Nodos autónomos capaces de replicarse y crear nuevos canales sin pasar por servidores visibles. Tania se tapó la boca con las manos. Ese diseño es el de la red dormida. Eso no existe, respondió Marcos, aunque su voz traicionó su duda. Julián negó lentamente. Claro que existe, solo que no se accede con Tor ni con VPN. Dicen que es un nivel más profundo, un subsuelo de la Deep Web que se activa cuando alguien te invita. O cuando decides mirar lo que no debes. En ese momento, el video comenzó a reproducirse. La transmisión mostraba un sótano vacío, pero no el del stream anterior. Este era más grande, más oscuro, con tuberías oxidadas en el techo y charcos en el suelo. La cámara estaba más lejos, como si hubiese sido colocada por alguien que sabía exactamente dónde situarla para capturar cada centímetro del horror por venir. Sobre la pared del fondo, en letras blancas desgastadas, había un código. LDW47/Channel 9. Deep Web Core. Tania se estremeció. Eso significa que estamos en un canal raíz, susurró. Un canal que no se puede eliminar. Entonces, la imagen cambió. No fue una transición normal, se retorció, como si el video hubiese sido jalado desde dentro. Y ahí, en un ángulo inclinado, apareció Julián, sentado, amarrado, inmóvil. La máscara de caballo estaba detrás de él, como una sombra pegada a la espalda. No se movía, pero su presencia llenaba la pantalla, ocupaba el aire.
La sensación de que respiraba, de que observaba a través del monitor, se volvía insoportable. Marcos tecleó frenéticamente intentando cerrar la página. Nada. Abrió el administrador de tareas. Nada. Intentó apagar la laptop. La pantalla se quedó encendida. En la zona inferior apareció una línea roja. Conexión establecida al núcleo de la Deep Web. Interrupción no autorizada. Marcos, susurró Tania. ¿Qué hiciste? Nada. Solo entré al enlace que estaba en el foro. ¿Cuál foro? Marcos tragó saliva. Un subforo privado llamado Crimson Gate. Se supone que solo admiten usuarios con invitación. Yo nunca pedí acceso. Entonces alguien te lo dio. Respondió Tania con la voz quebrada. Alguien que ya nos conocía. Alguien que quería que viéramos esto. El video hizo un zoom lento hacia el rostro vendado de Julián. Se podía ver el temblor minúsculo en su mandíbula. Estaba consciente, intentando hablar, intentando respirar. La voz distorsionada volvió a sonar, pero esta vez no provenía del sótano, sino de los altavoces de sus propios dispositivos. Una mezcla de risas, crujidos y estática. Bienvenidos al nivel raíz. La máscara de caballo se ladeó, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Ustedes tres participaron anoche. Su reacción fue perfecta. Los espectadores están ansiosos por la segunda parte. Marcos gritó hacia la pantalla. «Suéltalo, digan qué quieren». La figura levantó una mano lentamente. «No queremos nada, aún. Solo queremos que sigan mirando. En la Deep Web, ver también es participar. Y cuando participas, perteneces». Tania sintió que la garganta se le cerraba. ¿Qué significa eso? Que este canal no se apaga, que ustedes no pueden salir, y que él... La cámara hizo un corte brusco. La mujer atada del primer video aparecía de nuevo, pero ahora estaba sola. La silla vacía detrás de ella tenía aún las cuerdas en el asiento. La figura de la máscara ya no estaba. Ya eligió quién será la próxima transmisión en vivo. Los tres amigos sintieron la vibración simultánea de sus teléfonos. Un mensaje nuevo, sin número, sin origen, sin posibilidad de bloquear. Decía: Víctima 02 está en preparación. Víctima 03 será seleccionada entre los espectadores activos. Y debajo, una línea que ninguno de ellos había visto antes, incluso explorando la Deep Web por curiosidad. Estado actual. Los tres dispositivos están transmitiendo. Gracias por sus cámaras. Los tres se paralizaron. Sus cámaras estaban encendidas. Aunque no hubiera ningún indicador. Aunque no hubiera luz roja. Aunque creyeran tenerlas tapadas. La Deep Web no necesitaba permiso. Nunca lo necesitó. Marcos fue el primero en reaccionar. Tiró su laptop al suelo con un grito ahogado, pero el sonido del impacto no detuvo nada. La pantalla siguió encendida, mostrando el sótano y el leve movimiento de la máscara de caballo, que parecía disfrutar de su desesperación. No puede ser, repitió temblando. Tania retrocedió hasta quedar pegada a la pared. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su propio computador, donde un recuadro emergente acababa de abrirse sin que ella tocara nada. Cámara frontal activa. Transmisión en curso, 720p. 4.912 espectadores. Quiso llorar, pero ni siquiera le salieron las lágrimas. Era como si el miedo le hubiera vaciado el cuerpo por dentro. En el monitor de Marcos, la figura enmascarada se acercó de nuevo a Julián. Levantó la cabeza de él con una mano enguantada. No se veía sangre, pero había algo peor: resignación. Julián no estaba luchando, no estaba gritando, apenas respiraba. La figura habló ya sin distorsión, con una voz áspera y demasiado humana. La audiencia quiere ver sus reacciones. Ustedes abrieron la puerta, ustedes dieron permiso. La Deep Web es un pacto, no un accidente. Los bordes del video empezaron a comprimirse, como si la señal colapsara. La imagen se volvió más granulada. La máscara de caballo ocupó casi toda la pantalla. Entonces, un sonido metálico atravesó las bocinas. Clink. Un cuchillo se deslizó por la mejilla de Julián. No cortó, solo marcó, como si estuvieran firmando una propiedad. El contador subió a 5.001 espectadores. Tania gritó. Marcos corrió hacia la puerta de su cuarto, la abrió y... se detuvo de golpe. El pasillo estaba completamente oscuro, pero no oscuro normal. Era una negrura densa, opaca, como si la casa entera hubiera sido absorbida por una sombra sin luz ni profundidad.
Y ahí, en medio de la oscuridad, se escuchó un golpeteo lento, suave, húmedo. Toc, 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 como cascos, como pezuñas. Tania dijo en un susurro tembloroso: «¿Está en la casa?». El video se cortó un instante. Luego volvió con un nuevo texto. Transmisión múltiple detectada, 3 ubicaciones internas. Iniciando captura de víctimas. Las cámaras de sus dispositivos se encendieron al mismo tiempo. Marcos vio su propia cara en la pantalla, pero no desde su laptop. Era un ángulo alto, como si una cámara estuviera colgando del techo. Tania vio su habitación desde atrás, como si alguien estuviera de pie justo detrás de ella con un celular. Y en la pantalla donde debería estar la imagen de Julián, solo aparecía una silla vacía. La máscara ya no estaba en el sótano, estaba en otro lado, muy cerca. Los 3 recibieron un mensaje simultáneo en sus teléfonos. Reacción final programada. Cámara 1 conectada. Cámara 2 conectada. Cámara 3 conectada. Marcos cayó de rodillas. ¿Qué significa eso? La respuesta llegó inmediatamente, escrita sola en la pantalla, como si una mano invisible digitara desde dentro de la señal. La videollamada no termina cuando se cierra la ventana. La videollamada termina cuando todos dejan de respirar. El golpe en el pasillo se detuvo, silencio absoluto. Un susurro rasgado, apenas audible, se filtró por los audífonos de los 3. Víctima 02, lista. Víctima 03, en proceso. Víctima 04, observando. Gracias por conectarse. Este fue su último stream. La pantalla se apagó. Toda la casa quedó sumida en un silencio tan profundo que parecía absorber el aire. Ninguno de los 3 salió de sus cuartos, ninguno contestó sus teléfonos, ninguno volvió a hacer videollamadas. Al día siguiente, a las 6:04 de la mañana, el canal raíz de la Deep Web publicó un nuevo contenido. Reacción completa, 9.200 espectadores. Archivo permanente, la videollamada que nunca terminó. Y debajo, una miniatura fija en baja resolución. 3 habitaciones diferentes. 3 cámaras encendidas. 3 figuras mirando directamente al lente, con la máscara de caballo extendida detrás de cada una, como abrazando sus cuerpos sin vida. El video seguía reproduciéndose en bucle eterno, para quien tuviera la desgracia de encontrarlo. Porque una vez que un stream entra al núcleo de la Deep Web, ya nunca sale. Clara apenas recordaba cuándo fue la última vez que durmió bien. Desde la desaparición de su hermana menor, Laura, 3 días atrás, su mundo había comenzado a desmoronarse en capas. Todo empezó como un misterio sin pistas, un caso más para los archivos fríos de la comisaría, pero para Clara era distinto. Laura no se había perdido. No se había ido. Clara lo sentía en los huesos. Algo la había tomado. La noche era espesa. El reloj en su escritorio marcaba las 2:17 de la mañana. El zumbido de su ordenador era el único sonido que acompañaba el resplandor azulado de la pantalla. Como experta en seguridad informática, Clara había estado recorriendo foros ocultos en la Deep Web, buscando cualquier hilo que la acercara a la verdad. Había revisado docenas de bases de datos filtradas, correos cifrados, chats secretos. Nada. Hasta que ese mensaje llegó. Fue un correo sin remitente, con un asunto que simplemente decía: ¿quieres saber dónde están? Y un archivo adjunto. loststeps.exe. Clara dudó. El instinto le gritaba que lo eliminara, que era una trampa, pero algo más fuerte, la desesperación, la empujó a descargarlo. No lo ejecutó de inmediato. Lo dejó en una carpeta aislada, como cualquier profesional haría. Le haría ingeniería inversa al día siguiente, con más café en las venas y menos ansiedad en la garganta. Pero la noche tenía otros planes. Mientras dormía en el sofá, el archivo se abrió solo. Primero fue una pantalla negra con líneas verdes, iniciando catálogo, cargando registros globales, acceso concedido, bienvenida Clara. Luego, sin clics ni comandos, la interfaz mutó. Ahora era un menú de búsqueda con miles de nombres listados por países, edades y fechas de desaparición. Algunos nombres tenían un pequeño icono rojo parpadeante al costado. Clara, medio dormida, se acercó al escritorio creyendo que todo era un mal sueño. Pero al dar doble clic en uno de los perfiles, el horror comenzó. El video se abrió en pantalla completa.
Una mujer claramente drogada estaba sentada en una silla metálica en el centro de una habitación gris sin ventanas. Sus ojos entrecerrados se movían lentamente. No podía hablar. A su alrededor, 5 figuras enmascaradas observaban desde la penumbra. Cada uno tenía una máscara de animal, un zorro, un búho, un cuervo, un lobo, un gato. Frente a ellos, tablets. En pantalla, una subasta en vivo. Cifras en criptomonedas aparecían y desaparecían al ritmo de sus apuestas. 12 ETH, 18 ETH, 23.5 ETH. Clara se paralizó, cerró el video. Revisó otro perfil, el mismo escenario, otra víctima, otro remate. Pero entonces lo vio. Número 6548, Laura Martínez, 28 de noviembre de 2025. El corazón le dio un vuelco. Abrió el archivo. El video comenzó. Era su hermana. Laura tenía una herida en la ceja, su respiración era superficial, y sus muñecas colgaban de unas correas. El cronómetro en la parte superior de la pantalla decía: tiempo hasta entrega, 3 horas, 12 minutos y 48 segundos. Clara intentó pausar, cerrar, apagar el ordenador. Nada respondía. Todo estaba bloqueado. Y entonces, una nueva ventana emergente apareció en el centro de la pantalla. El texto era simple, pero aterrador. Alerta. Este dispositivo ha accedido al registro. ID: Clara Martínez, 2025-12-01. ¿Desea ofertar por ella antes de que otro lo haga? Tiempo restante: 0 horas, 29 minutos y 59 segundos. El cronómetro comenzó a descender. Clara retrocedió en la silla, la respiración acelerada. ¿Ofertar por ella? ¿Qué significaba eso? ¿Salvarla? ¿Comprar su libertad? ¿Era eso siquiera posible? Sin pensarlo, desenchufó el módem. Pero el cronómetro seguía corriendo. Luego cerró la tapa del portátil, pero segundos después se volvió a abrir solo, con un clic mecánico y frío. En la pantalla, otra imagen había reemplazado a la de su hermana. Era ella. Una foto de Clara, tomada segundos antes, desde el ángulo exacto de su sala, aunque no había ninguna cámara visible. Estaba en pijama, pálida frente al portátil, con los ojos abiertos de par en par. Ahora había una nueva etiqueta en la esquina: nuevo lote disponible, número 6552, Clara Martínez, 1 de diciembre de 2025. Y justo debajo, otro video en vivo comenzaba a reproducirse. La cámara mostraba su apartamento, en tiempo real, desde múltiples ángulos, desde la lámpara del techo, desde el horno microondas, desde la pantalla del televisor, que jamás había usado. Clara sintió que el mundo se despegaba de sus pies. Una corriente helada le recorrió la columna. Los postores ya estaban apareciendo. La ventana del chat se llenaba de comentarios cifrados. Nuevas ofertas comenzaban a subir. Alguien sabía que ella había visto. Y ya era tarde. Entonces algo cambió. El sonido de un clic metálico vino desde la puerta principal. Clara giró lentamente la cabeza. El picaporte comenzaba a moverse. La cuenta regresiva seguía: 002601, 002600. El picaporte giró solo un par de milímetros. Un roce apenas audible, pero suficiente para que Clara se paralizara. Su cuerpo temblaba, su garganta se secó. Todo su entrenamiento, toda su lógica informática no podía ayudarla ahora. Nada de esto era normal. Nada tenía sentido. Corrió hacia la puerta, colocó la traba de seguridad, deslizó un viejo mueble de madera frente a la entrada. Luego tomó su mochila, metió el portátil aún encendido sin cerrar la tapa. La cuenta regresiva seguía visible, como un parásito sobre su pantalla. 002443. Bajó corriendo por las escaleras de emergencia del edificio. No se atrevía a usar el ascensor. Afuera, la ciudad estaba dormida. Las farolas parpadeaban. La niebla comenzaba a deslizarse sobre el asfalto como una sábana húmeda. Tomó un taxi y le pidió al conductor que no preguntara nada, solo que la llevara a una dirección específica. Un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, donde solía reunirse con un grupo de hackers éticos durante su época universitaria. Si alguien podía ayudarla a desentrañar esto, eran ellos. Durante el trayecto, revisó de nuevo la pantalla. Las ofertas seguían subiendo. 48.7 ETH, 52.3 ETH. Uno de los usuarios enmascarados, Wolf77, escribió: «Amo cuando están despiertos. Cuesta más, pero vale la pena».
Clara tragó saliva. No estaba en una simple subasta, ella era la subasta. Llegó al almacén a las 3:06 de la mañana. Lo desactivó todo: cámara, Wi-Fi, sensores, micrófono. Conectó el portátil a una máquina aislada con Linux. Era hora de entender qué era exactamente loststeps.exe. Comenzó a desmontar el código fuente con un debugger. Lo que encontró la dejó helada. No era un archivo cualquiera. Era un gusano digital diseñado para replicarse de manera pasiva a través de redes ocultas, ejecutarse en dispositivos sin autorización y vincularse a una red peer-to-peer encriptada que operaba en lo más profundo de la Deep Web. Pero no era la Deep Web común, aquella de foros anónimos y tiendas ilegales. Era algo más abajo, más oscuro, algo que los especialistas llamaban la quinta capa, donde se alojan los sitios que no aparecen ni en los buscadores de Tor, sitios vivos, en constante movimiento, autónomos. El archivo loststeps.exe era apenas la interfaz visible, la puerta de entrada. La base de datos estaba viva, en expansión. Y lo más aterrador, los archivos de video no eran grabaciones viejas, eran transmisiones en tiempo real desde cámaras ocultas en todo el mundo, vinculadas a redes de trata, crimen organizado y compradores privados. Cada vez que alguien accedía por accidente al archivo, como Clara, se convertía en nuevo producto. Una víctima. No importaba la intención. El sistema no distinguía entre observador o participante. Solo clasificaba y transmitía. Los lotes eran capturados con ayuda de un enjambre digital: teléfonos hackeados, electrodomésticos inteligentes, cámaras de seguridad, hasta antenas públicas. Clara ya formaba parte de la base de datos. El programa había abierto puertas virtuales y físicas. Su identidad, su ubicación, sus movimientos, todo había sido recolectado y vendido en cuestión de minutos. Entonces entendió lo más horrible de todo. No era la única que había intentado salvar a alguien y había caído en la trampa. El sistema estaba diseñado para atraer a los buscadores, a los hermanos, a los padres, a los amigos desesperados que entrarían por amor y quedarían atrapados por codicia ajena. El reloj marcaba ahora, 0 horas, 7 minutos y 12 segundos. Una última idea cruzó su mente. ¿Y si hacía una oferta por su hermana? Quizás eso detendría la transacción. Quizás podría liberarla desde dentro. Abrió el perfil de Laura. El botón de ofertar aún estaba activo. Al hacer clic, una ventana solicitó conexión con una wallet de criptomonedas. Clara activó su vieja wallet virtual. Tenía apenas 5 ETH ahorrados. No alcanzaba ni al mínimo. Mientras la pantalla procesaba la solicitud, algo extraño ocurrió. Su pantalla se volvió negra. Y luego, apareció un mensaje. Uno que no parecía escrito por un sistema automático. Los pasos que se pierden nunca regresan. Pero tú, Clara, aún puedes caminar. ¿Quieres salvarla de verdad? Entonces reemplázala. La pantalla se partió en dos. A la izquierda, un botón con la leyenda «Ofertar 5 ETH, rechazado». A la derecha, «Ofrecerme a cambio». Aceptar. El reloj marcaba 0 horas, 1 minuto y 59 segundos. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su reflejo en la pantalla ya no era solo una imagen. Era una sentencia. Las máscaras la observaban: el zorro, el búho, el cuervo, el lobo, el gato. Y todas sonreían. Ella supo entonces que este no era un mercado normal. Era un sistema con reglas propias. Un cementerio digital donde cada paso perdido se convertía en mercancía. Y mientras el contador descendía a 0, hizo su elección. Clara miró fijamente la pantalla dividida. Ofrecerme a cambio. Aceptar. El botón parecía latir. No era una simple elección moral. Era una transacción irreversible, escrita con código y sangre. El rostro de Laura seguía en el recuadro izquierdo. Su pulso apenas visible. Su existencia, reducida a cifras que subían y bajaban en tiempo real. Y el suyo, ya estaba valorado en más del doble. Clara respiró hondo. La pantalla no mostraba amenaza directa. No prometía que Laura saldría ilesa. No garantizaba nada. Pero en ese momento, entendió algo más profundo. La lógica del mercado no seguía justicia, ni ética. Solo equilibrio. Oferta y demanda. Una vida por otra. Una conciencia por otra. Temblando estiró la mano y presionó el botón. Aceptar.
La pantalla se congeló un segundo. Luego, lentamente, las figuras enmascaradas inclinaron sus cabezas en gesto de aprobación. Uno a uno, los postores desaparecieron. El cronómetro se detuvo. 0 horas, 0 minutos y 1 segundo después, el archivo se cerró solo. La laptop se apagó. Silencio. Por primera vez en días, Clara sintió calma. Una paz extraña. Como si alguien hubiera apagado el peso que oprimía su pecho. Cayó de rodillas, vacía, pero viva. Al día siguiente, a las 6:42 de la mañana, el teléfono de la policía sonó. Habían encontrado a una joven desorientada caminando sola por un campo en las afueras de la ciudad. Deshidratada, confundida, pero con vida. Era Laura, sin recuerdos claros, sin explicación. Solo una frase repetida entre susurros. La red la devolvió, pero alguien tuvo que entrar en su lugar. Los días pasaron. Clara no volvió a su apartamento. No volvió al trabajo. No volvió a aparecer. En la Deep Web, algunos usuarios comenzaron a hablar en hilos privados sobre un nuevo lote raro. 6552. La observadora, inteligente, obediente, paga bien verla sufrir. Otros decían que el archivo Lost Steps exe ya no podía descargarse de la misma manera, que ahora aparecía solo. Cuando alguien movido por amor o desesperación buscaba demasiado en los rincones donde no debía. Un rumor surgió en los foros más oscuros, que la Deep Web no solo alberga información, sino inteligencias sin rostro que alimentan sus redes con humanos, y que cada archivo es como un anzuelo lanzado al vacío, esperando que alguien lo abra, y camine, y se pierda. La mayoría de las personas creen que la Dark Web es solo un mercado clandestino. Para él era un espejo, un lugar donde las voces que nadie debería escuchar resonaban sin fin. Su nombre era Adrián, un joven de 19 años obsesionado con la informática, con el anonimato y con todo aquello que ocurría debajo de Internet. No tenía amigos cercanos, no salía mucho, y sus noches se consumían frente al monitor mientras buscaba foros ocultos, servidores abandonados y archivos vetados. Pero nada lo había preparado para la cámara del eco. Un foro enterrado a varios niveles de profundidad, accesible solo a través de un viejo enlace roto que encontró una madrugada mientras probaba herramientas viejas de scraping. A primera vista parecía un tablón minimalista casi vacío, un fondo negro, líneas de texto rojas y un contador de usuarios aparentemente congelado. Pero entonces vio las categorías: confesiones, recreaciones, verificaciones. Cada entrada era una confesión de algún crimen, desapariciones no resueltas, incendios provocados, agresiones sin autor identificado. Lo verdaderamente perturbador era que, debajo de cada relato, aparecía el sello verificado por Mod. Y al lado del sello, coordenadas, fechas, como si los moderadores, de alguna manera, confirmaran que aquello sí había ocurrido. Adrián sabía que debía cerrar la página. Sabía que aquello no era un juego. Pero la curiosidad es como un virus. Cuando te infecta no lo sientes hasta que es demasiado tarde. Era casi la 1:30 de la mañana cuando, por primera vez, vio un hilo nuevo parpadear en rojo. Título: En directo, observación del sujeto 19A. Autor: usuario 47. Pensó que sería otro relato falso, hasta que abrió el hilo. El mensaje era corto, demasiado corto. Lleva exactamente 42 minutos sentado. Mueve el pie derecho por ansiedad. La luz azul del monitor ilumina su rostro. Adrián se congeló. Las descripciones eran exactas. Él sí estaba moviendo el pie. Su cuarto sí estaba iluminado solo por la luz azul de su pantalla. Imposible, murmuró. Su webcam estaba tapada con cinta negra desde hacía meses. Y lo más importante, su router estaba apagado. Navegaba la Dark Web desde un viejo laptop aislado, sin conexión física al módem. Intentó convencerse de que era una coincidencia, que el mensaje describía a cualquiera, que era una broma. Entonces apareció el segundo mensaje. Ahora frunce el ceño. Acaba de leer esto 2 veces. Un frío seco le recorrió la espalda. Un tercer mensaje apareció, esta vez con algo que lo hizo sudar frío. Transmisión activa, usted es sujeto 19A. Enlace visual. Debajo un link. Adrián tragó saliva. No debía abrirlo, pero su mano tembló, y lo abrió. La pantalla cargó por un segundo. Luego apareció una imagen granulada. Verde.
distorsionada. Su habitación, su silla, su nuca. Era una vista cenital, como si lo estuvieran observando desde arriba. Pero no había cámaras en el techo, ni huecos, ni dispositivos. Solo el silencio implacable de su cuarto. Se levantó de un salto. La imagen en tiempo real lo mostró levantándose de un salto. Pero algo no coincidía. En la transmisión, él se levantaba un segundo antes de que realmente lo hiciera. Como si la cámara estuviera viendo el futuro inmediato. Adrián retrocedió, completamente pálido. Un cuarto mensaje llegó. No tiene sentido que busques la cámara. Usted no posee una. Un quinto mensaje. Su respiración aumentará ahora. Y sí, su respiración se aceleró justo después de leerlo, siguiendo las palabras como si fueran órdenes inevitables. Adrián sintió un nudo en el estómago. Trató de desconectar el laptop, pero incluso antes de tocar el cable apareció otro mensaje. Intento de desconexión detectado, cancelado. ¿Qué eres?, susurró. La respuesta llegó de inmediato. Observación, eso es todo. Usted fue elegido. Entonces llegó el último mensaje registrado, el único que Adrián no pudo ignorar, porque lo sintió como si estuviera escrito directamente dentro de su cabeza. Tu puerta se abrirá en exactamente 8 segundos. No corras. 8, 7, 6. El sonido de su respiración llenó la habitación. 5, 4, 3. Adrián clavó los ojos en la puerta. 2, 1. El pomo giró. La luz del pasillo se derramó hacia adentro. La puerta comenzó a abrirse, y el registro terminó allí. La transmisión se cortó. El archivo se vació. El hilo desapareció. Durante días, los pocos usuarios activos de la cámara del eco buscaron el hilo original, pero jamás volvió a aparecer. El laptop de Adrián nunca fue encontrado. Tampoco él. Solo quedó un eco final en la base del foro, una firma imposible atribuida al mismo usuario. 47. Verificado. Y nadie sabe si se refería al crimen o a la predicción. La puerta comenzó a abrirse con un chirrido lento, casi calculado, como si alguien, o algo, hubiese escuchado la cuenta regresiva en su cabeza. Adrián retrocedió 2 pasos sin darse cuenta, mirando fijamente la ranura de luz que crecía desde el marco. Pero no había sombra, ni silueta, ni un sonido de pasos del otro lado. Solo el aire frío que entraba desde el pasillo, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. El laptop vibró. La pantalla, que debería haber mostrado el hilo desaparecido, empezó a llenarse de líneas verdes que parpadeaban. No eran mensajes, eran coordenadas, dígitos, tiempos, y todos tenían una palabra encima: proyección. Adrián dio un salto cuando desde la webcam falsa, la supuesta vista cenital, la transmisión volvió por sí sola. Esta vez la imagen seguía su habitación, pero adelantada. Aparecía él mismo, unos segundos por delante, caminando hacia la puerta, extendiendo la mano para cerrarla. Y justo cuando su versión futura tocaba el pomo, la luz del pasillo se apagaba bruscamente. La transmisión mostraba eso, pero en la realidad, la luz seguía encendida. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo que se le aflojaban las rodillas. Un nuevo mensaje se desplegó. No corresponde a la línea actual. Manténgase inmóvil. Adrián se quedó helado. No sabía si obedecerlo, pero su cuerpo lo hizo por él. La puerta, que se había detenido en un ángulo exacto de 20 grados, avanzó 2 centímetros más, aunque no había corriente de aire, ni manos, ni fuerza visible que la empujara. El pasillo continuaba vacío. La casa permanecía en silencio absoluto, como si hubiera sido deshabitada hacía años. Entonces lo escuchó. Un pequeño clic, como si algo metálico hubiera caído al suelo, pero no provenía del pasillo, sino de su propio cuarto. Giró lentamente la cabeza. En la esquina más oscura del dormitorio, algo se había movido. La transmisión cenital lo mostró antes de que él lo procesara. Una figura diminuta, apenas un bulto que no debía estar ahí, algo que no coincidía con ningún objeto suyo. Un contorno, bajo, encogido, como si estuviera sentado o esperando. Pero la transmisión mostraba eso un segundo antes de que él viera el mismo movimiento en tiempo real. Adrián sintió cómo el corazón se le subía al cuello. Intentó hablar, pero su garganta solo emitió un sonido seco. La pantalla del laptop volvió a escribir: no es una figura,
no es un intruso, es una copia incompleta. ¿Una copia? ¿De qué? Apenas se atrevió a abrir la boca para pronunciar la palabra. ¿Copia de mí? La respuesta llegó instantáneamente. Corrección, copia de su proyección. El bulto en la esquina se estremeció como si hubiera escuchado la conversación, como si se despertara, como si estuviera tratando de tomar forma. Y lo peor, la transmisión mostraba que en un segundo iba a ponerse de pie. Adrián tragó saliva, paralizado, sin saber qué hacer. La pantalla del laptop volvió a escribir. Si se levanta antes de tiempo, la línea no coincidirá. Usted tampoco. Un zumbido comenzó a escucharse, no en la pantalla, sino detrás de él. Como un timbre eléctrico distorsionado, un ruido que no parecía venir de ningún objeto de la casa. El aire se volvió denso, pesado, irreal. En la transmisión, su copia, o lo que fuera, ya estaba de pie. Pero en la realidad, todavía estaba agachada. Por ahora, la puerta seguía abierta. El pasillo en penumbra aguardaba, silencioso. Adrián tenía apenas segundos para decidir qué hacer, y justo entonces apareció un nuevo mensaje. Siguiente predicción lista, no parpadee. La frase en la pantalla parpadeaba como si estuviera viva. Siguiente predicción lista, no parpadee. Adrián sintió un ardor en los ojos. La transmisión cenital mostraba su habitación adelantada unos segundos. El bulto en la esquina comenzaba a incorporarse. Una silueta sin rasgos, mal definida, como un cuerpo que aún no sabía ser cuerpo. En la realidad esa cosa seguía agachada. La puerta permanecía entreabierta, el pasillo iluminado con una calma antinatural. Entonces apareció un mensaje. Desfase, 3,7 segundos, ajustando. Adrián sintió una presión detrás de los ojos, como si alguien empujara sus pensamientos. Un pitido agudo vibró dentro de su cabeza. Cerró los ojos un instante y, cuando los abrió, la transmisión ya no mostraba segundos en el futuro. Mostraba minutos. En ella se veía a sí mismo sentado otra vez frente al laptop, inmóvil. La puerta cerrada, la luz apagada, y lo más inquietante, la figura de la esquina, desaparecida. «Esto no es real», susurró. La respuesta llegó de inmediato. «Esto es real más 184 segundos». El pánico lo invadió. «¿Qué eres? ¿Qué quieres?». Esta vez la respuesta tardó. Observación, corrección, eco. La palabra eco le hizo entender. Ese foro nunca fue un lugar de confesiones humanas. Era un sistema que ajustaba realidades, o líneas temporales, o algo peor. En la transmisión, su versión futura se pegaba a la puerta, escuchando. En la realidad, el pasillo seguía silencioso. «No voy a hacer eso», murmuró. La pantalla contestó. «Ya lo hizo». La presión en su cabeza aumentó. El cuarto pareció doblarse como una pantalla mal calibrada. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Una respiración. Su respiración, duplicada con un retraso mínimo. Giró rápido. La esquina estaba vacía. La pantalla escribió, alineación lograda. Sujeto 19A, sincrónico. Las sensaciones volvieron a la normalidad. Nevera, coches, tic-tac del reloj. Todo como antes, excepto él. «¿Qué hiciste?», susurró. «Era necesario, usted estaba fuera de fase». «¿Fuera de fase para qué?». «Para verificar». Una nueva caja de texto apareció. El título del hilo se autocompletó. Confesión en directo. Sujeto 19A. «Yo no he hecho nada», dijo Adrián temblando. «Yo solo miraba». «Aún no». En la transmisión del futuro él aparecía escribiendo frenéticamente, con lágrimas en los ojos. Sus palabras estaban censuradas por bloques negros. Adrián retrocedió. «Puedo irme, no hacer nada, romper esto». Se levantó. La pantalla reaccionó. Desviación detectada, inestabilidad de línea, 72%. El cuarto vibró, no físicamente sino en su percepción, como si la habitación pudiera descomponerse. Impulsado por el terror más puro, corrió hacia la puerta. En la transmisión, él también corría, solo que un segundo antes. Y entonces vio la frase escrita sobre la imagen futura. «Tu puerta se abrirá en exactamente 8 segundos, no corras». Sintió como la sangre le abandonaba el rostro. 8, 7, 6. Esta vez no era una cuenta interna. Era una voz múltiple, de cientos de voces desfasadas susurrando el conteo dentro de la habitación. 5, 4, 3.
Apretó el pomo con desesperación. 2, 1. La puerta estalló hacia adentro, abriéndose de golpe. La luz del pasillo se apagó al instante. Un resplandor verdoso llenó el marco, como el brillo distorsionado de la transmisión cenital, pero ahora ocupando un espacio físico, como si el pasillo hubiera sido reemplazado por otra capa de su propia habitación. En el centro de esa superposición flotaba un cursor, parpadeando, esperando. Las voces hablaron como un solo eco. Verificación en curso, no corras. La transmisión cenital se congeló. El registro se detuvo. La habitación se quedó en un silencio imposible. Adrián, paralizado, sintió una presencia a centímetros de su cara. Algo que no podía ver, pero que imitaba su respiración. Imaginó la copia incompleta terminando de tomar forma. Imaginó que aquello que veía unos segundos antes finalmente lo había alcanzado. La pantalla mostró una última línea. Sujeto 19A, transición iniciada. La luz verde lo envolvió. La habitación se distorsionó como un archivo corrupto, y entonces dejó de ver. Los usuarios que aseguraron haber visto el hilo dicen que duró menos de 3 minutos en la categoría de confesiones. No contenía texto, solo un título y la última línea visible en el log. Tu puerta se abrirá en exactamente 8 segundos. No corras. De inmediato fue marcado como verificado por mod 47. El laptop de Adrián jamás volvió a conectarse. No hubo actividad posterior en su red. La policía archivó el caso como desaparición voluntaria, pero una anomalía quedó en caché. Una captura incompleta de la habitación vista desde arriba y un cuadro de texto vacío, como esperando la confesión que nunca llegó. Algunos dicen que a veces, por milésimas de segundo, aparece un nuevo hilo en la cámara del eco. En directo, observación del sujeto 20B. No contiene mensaje, solo un cursor parpadeando, esperando que alguien lo abra. El olor metálico del cuarto frío nunca le había resultado inquietante a Oscar. En la Universidad de Gastronomía, trabajaba todas las noches en el pequeño laboratorio culinario, rodeado de carne fresca, hielo seco y cuchillos que brillaban como plata bajo los fluorescentes. Era su refugio, un espacio silencioso donde podía concentrarse sin distracciones, al menos hasta que decidió mirar aquello que jamás debió abrir. Todo comenzó como un simple chisme entre estudiantes. Existe una categoría culinaria en la Deep Web donde muestran técnicas prohibidas, recetas que ninguna escuela te enseñaría. La mayoría lo decía en tono de broma, como si fuera otra leyenda urbana, pero Oscar tenía una mezcla peligrosa de curiosidad y arrogancia. Quería ver qué había allí. Quería demostrar que nada podía impresionarlo. La madrugada del viernes, después de terminar su turno, se encerró en su habitación, apagó las luces y colocó una toalla sobre la rendija de la puerta para que nadie notara la iluminación del monitor. Activó el navegador enmascarado, ocultó la dirección IP y siguió enlaces cada vez más profundos hasta llegar a un foro sin nombre, solo distinguible por un icono, un cuchillo de carnicero clavado en hielo. Dentro, los usuarios discutían técnicas culinarias grotescas, pero nada lo preparó para el enlace fijo en la parte superior. Live. El chef del cuarto frío. Platos exclusivos para clientes exclusivos. Oscar hizo clic creyendo que sería una escenificación. La transmisión comenzó con un cuarto blanco iluminado por luces industriales. Una mesa metálica ocupaba el centro del encuadre, y frente a ella, un hombre alto con un mandil blanco y una máscara de cuero oscuro, sin ojos, apenas 2 orificios para respirar. La voz del chef era suave, controlada, casi calmante. Bienvenidos, comensales. Hoy prepararemos algo muy especial. Oscar se inclinó hacia la pantalla. Era demasiado real, demasiado nítido para ser ficción. El chef movía los cuchillos con precisión quirúrgica, acariciando la hoja como si fuera una criatura viva. De pronto, sin razón, la transmisión se detuvo. Luego, en la esquina, apareció una notificación privada. Hola, Oscar. Sé que es la primera vez que miras. ¿Estás disfrutando? El estudiante se congeló. No había introducido su nombre en ningún sitio. De hecho, ni siquiera tenía registrado nada bajo su identidad real. Intentó cerrar la ventana, pero otro mensaje llegó. Espero que te guste la técnica que usaré hoy. Por cierto, ¿te quedó buena la pasta que preparaste esta tarde? El aroma llegaba hasta el pasillo. Oscar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era posible. Nadie podía saber lo que había cocinado en su cocina estudiantil horas antes.
Nadie debería verlo. Debe ser un truco, murmuró intentando convencerse. Pero esa seguridad se rompió cuando apareció un tercer mensaje. Tu edificio tiene una arquitectura interesante. Me pregunto cómo se sentirá cocinar en la habitación 302. Él vivía en la habitación 302. El miedo lo atravesó como un cuchillo helado. Cerró la laptop, desconectó el módem, desenchufó todo. Pasó el resto del día intentando olvidar lo ocurrido, diciéndose que solo había sido una coincidencia, una broma, un hacker aburrido. Pero esa noche, cuando volvió a conectarse para hacer una tarea de la escuela, recibió una nueva notificación en la plataforma donde nunca inició sesión. Nuevo episodio. La cena de esta noche será local. Local. Le temblaron las manos. Aún así, la curiosidad enfermiza lo empujó a abrir el video. En los primeros segundos, reconoció el fondo. Un pasillo estrecho, grisáceo, con los mismos focos parpadeantes de su edificio. Luego la cámara se movió hacia una mesa metálica. Sobre ella, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El chef, con su máscara siniestra, se acercó a cámara y habló con un tono casi afectuoso. Hoy cocinaré a alguien muy entrometido. Espero que disfrute el aroma. Oscar se apartó del monitor. Su respiración era irregular. Estaba a punto de gritar cuando la transmisión se cortó abruptamente. La pantalla quedó en negro. Luego, toc, toc, toc. 3 golpes suaves, lentos, perfectamente espaciados, en su puerta. No era su imaginación. Sonaban exactamente igual que en el video, como si el chef hubiera ensayado ese ritmo durante años. Oscar retrocedió paralizado mientras los golpes se repetían, esta vez más cerca, más calculados, como un metrónomo de la muerte. La luz del pasillo se filtraba por debajo de la puerta. Y una sombra larga, inmóvil, se detuvo frente a ella. Los golpes no cesaban. 3 toques, luego silencio. 3 toques, luego silencio. Era como si el visitante quisiera que Oscar escuchara cada vibración, cada eco, cada advertencia oculta en esa cadencia. Oscar retrocedió hasta chocar con la mesa donde guardaba los cuchillos de práctica culinaria. Su mente intentaba ordenar lo imposible. Un desconocido de la Deep Web, en su puerta, sabiendo su nombre, su dirección, sus rutinas, viéndolo incluso cuando estaba seguro de estar desconectado. El celular vibró en su bolsillo. Lo sacó sin pensar. Un mensaje nuevo. Un número desconocido. La pantalla mostraba solo 2 palabras. Abre. Estoy grabando. La sangre se le heló. Recordó las transmisiones del chef. Todos los videos se hacían en tiempo real, siempre en vivo. Y siempre con la víctima a punto de entrar en cuadro. Oscar se armó de valor, tomó un cuchillo para filetear y avanzó con pasos cortos hacia la puerta. Se inclinó hacia abajo tratando de ver por la rendija inferior, pero el único movimiento era la sombra, quieta, esperando. Los golpes se detuvieron. Ahora solo un susurro atravesó la madera. Oscar, ya empezó el servicio. El muchacho apretó los dientes. El silencio se volvió tan profundo que pudo escuchar los latidos dentro de su cabeza. Tenía 2 opciones, quedarse quieto esperando a que la puerta cediera, o correr hacia la ventana del tercer piso. Pero antes de decidir, su laptop, que juraría haber apagado, se encendió sola. La pantalla mostró la transmisión en vivo del chef del cuarto frío. La cámara apuntaba directamente a la puerta de su apartamento, desde afuera. Y detrás de esa puerta, la sombra del chef se movía lentamente, como si disfrutara la tensión, como si saboreara cada segundo. En la esquina del video el título del episodio brillaba, Entrante, el curioso. Oscar gritó y corrió hacia la ventana. La abrió de golpe. 3 pisos no eran letales, eso se repetía, pero una caída podía darle tiempo. Sin pensarlo más, saltó. El impacto fue brutal, pero sobrevivió. Se levantó cojeando, respirando como si tuviera fuego en los pulmones y corrió hacia la entrada del edificio sin mirar atrás. Al llegar a la calle, varios vecinos observaban hacia las ventanas, alarmados por el ruido. Un par se acercó para ayudarlo. Él solo repetía entre jadeos, «Llamen a la policía, hay alguien arriba, hay alguien en mi puerta». Los paramédicos llegaron primero, después la policía. Subieron, revisaron, forzaron la puerta del apartamento. No había nadie. La habitación estaba intacta. No había señal de intrusos, ni cámaras, ni huellas.
Ni siquiera había conexiones activas en la laptop. Lo único inusual era un detalle que los agentes no entendieron. Sobre la mesa metálica donde Oscar practicaba cortes había una marca circular perfecta, como si algo muy pesado, una olla, un plato o un molde de preparación, hubiera reposado ahí minutos antes. Oscar insistió, gritando que todo estaba en la Deep Web, que lo habían grabado, que había una transmisión en vivo. Los policías solo intercambiaron miradas. Delirio total, pensaron, pero el verdadero terror no llegó hasta el día siguiente. Mientras Oscar permanecía en observación en el hospital, su teléfono vibró con una alerta automática. Tu transmisión en vivo se ha guardado correctamente. 4.900 usuarios han disfrutado de tu reacción. Abrió el enlace con manos temblorosas. La miniatura del video mostraba claramente la puerta de su apartamento, y debajo, un subtítulo. Víctima 17. Preparación fallida. El plato huye del chef. El reproductor cargó. Y antes de que el video comenzara, apareció la voz del chef, suave, casi cariñosa. No te preocupes, Oscar. Un buen cocinero siempre vuelve a intentar su platillo favorito. Te veré pronto. Y esta vez, grabaremos en tu cuarto frío. La pantalla se cortó. Todo quedó en negro. Oscar lanzó el teléfono lejos, rompiéndolo contra el piso del hospital. Pero era inútil. El mensaje estaba claro. El chef conocía su vida, conocía su rutina, conocía su miedo. Y en la Deep Web, los clientes ya estaban esperando el segundo intento.